En el municipio de Ocosingo, al interior de la región de las montañas del oriente de Chiapas, también llamada Selva Lacandona, se encuentra uno de los más grandes tesoros arqueológicos de toda la civilización maya, la zona arqueológica de Bonampak. Hola chitos y chitas, soy Arturo de viajandoconarturo.com, tu guía de viaje en Chiapas. En la aventura de hoy me encuentro muy emocionado porque por fin te voy a poder mostrar una de las principales zonas arqueológicas de la Selva Lacandona y de todo Chiapas, la zona arqueológica de Bonampak, el lugar donde se encuentran los murales mejores conservados de toda el área maya y de toda la civilización maya. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva aventura. ¡Vámonos! Vean, chitas, chitos, este pequeño sendero aquí, justo enfrente, es conocido como el Sendero del Venado. Hay podríamos decir que es una leyenda, al mismo tiempo que puede ser llamado que es una anécdota de algo que sucedió, que dice que uno de los lacandones venían a cazar en esta parte de la selva y aquí encontraron un venado y se fue derecho sobre ese mismo camino. Entonces el lacandón lo siguió y así fue que encontró la zona arqueológica de sus antepasados, la gran ciudad de Bonampak, y el Templo de las Pinturas, que es uno de los templos más famosos de toda la civilización maya por la importancia que este tiene al dar a conocer al mundo que los mayas no fueron un imperio pacífico, sino que eran ciudades-estado que tenían gran rivalidad entre ellas por el poder. Pero es aquí en Bonampak el que dio ese conocimiento a todo el mundo y a todos los investigadores de la civilización maya. Chitas, chitos, vean, después de caminar aproximadamente unos 10 minutos, lo primero que te recibe es la gran plaza de aquí de Bonampak. La verdad es un lugar bellísimo. Bonampak es pequeño, pero es muy importante para la historia de la civilización maya y de la civilización del mundo también. Pues esta zona arqueológica, este sitio arqueológico de la civilización maya, ha expuesto al mundo ideas que en algún momento fueron erróneas sobre esta civilización, como el hecho de que eran un imperio y que aparentemente eran pacíficos o pequeños pueblos que pertenecían a un todo, y aquí se desmintió eso porque aquí los murales que es de Bonampak, los más famosos, la famosa Capilla Sixtina de los mayas, nos habla de que la guerra era muy común. Esta zona arqueológica rompe esa teoría de que los mayas habían conformado un imperio pacífico, por así decirlo, porque sabemos que ningún imperio puede ser pacífico. Todos de una u otra forma han usado la guerra con fines diferentes, pero pues la han usado. Y aquí los arqueólogos se dieron cuenta que los mayas tenían ciudades-estado con la misma lengua, las mismas cultura, la misma civilización, tal vez hasta los mismos dioses, pero peleaban por el poder entre uno y otro. Vean ahorita qué bonita vista. Chitas, chitos, bienvenidas, bienvenidos a Bonampak, la ciudad de los muros pintados. Bonampak es una de las zonas arqueológicas más importantes de la civilización maya. Es pequeña, pero de extraordinario valor histórico para el mundo. Los mayas lacandones ya conocían este sitio. De hecho, lo consideraban sagrado y venían a Bonampak a ofrendar y a realizar rituales donde quemaban copal. El 6 de febrero de 1946, el lacandón José Pepe Chambor,
guió a Charles Frey y a John Bourne a la zona arqueológica, luego de que meses antes John Bourne les estuviera dando obsequios y regalos. Dentro de ellos, les obsequió una vitrola con música de ópera. Charles Frey y John Bourne fueron los primeros europeos u occidentales en explorar y documentar Bonampak. John Bourne, a sus 18 años de edad, fue el primero en levantar un plano arquitectónico de la zona arqueológica. Lo sorprendente es que lo realizó solamente con una brújula y una cinta de medición, pero fue con gran exactitud. Bonampak tiene una plaza central rodeada por edificios religiosos, administrativos y habitacionales no muy altos. Vean, chitos, esta es una estela que se puede apreciar todavía los rasgos felinos. Aquí está el rostro, aquí enfrente, si se pueden apreciar. Los ojos, la boca, la nariz. Y si lo vemos de costado, aquí está una de las patas. Y allá está la otra. Recordemos que para la civilización maya, el jaguar fue y hasta el momento con los mayas lacandones es muy importante para la cosmovisión del universo mismo y de todo lo que tiene que ver con la selva, pues es el guardián. También como anoche que en Tres Lagunas, Pablo Chanquín, un lacandón actual de aquí de la selva, nos explicó que los jaguares son los que rigen el día y la noche, los señores que guían al sol durante su camino en el día y los señores que guían al sol en el inframundo también, el jaguar negro, por lo que quiero suponer, porque nada más dijo que eran los jaguares celestes y los jaguares del inframundo, pero yo quiero suponer, esta es suposición mía, que los jaguares amarillos son los jaguares celestes que rigen el día y acompañan al sol durante su camino, y los jaguares negros son los que rigen la noche, los del inframundo, los que acompañan al sol en su viaje por debajo de la tierra, vaya, en el inframundo mismo. Sigamos con el recorrido aquí en Bonampak. También está la llamada Acrópolis, que es un basamento escalonado. Los mayas de Bonampak construyeron la Acrópolis sobre un cerro natural, con 46 metros de altura, y es aquí donde se ubican los edificios con bóveda maya, los principales de toda la ciudad, y fueron distribuidos en 2 niveles, a los cuales se llega por medio de una amplia escalinata o calle. Vean, chitos, esta es la estela 1. Aquí en Bonampak. En el centro podemos ver ataviado al dignatario Chan Moan II, uno de los gobernantes más famosos de aquí de Bonampak. De hecho, él es quien mandó a elaborar el templo de las pinturas también, que es el más famoso de toda el área maya, como te he venido diciendo en repetidas ocasiones. Esta es una de las estelas más grandes de toda la civilización maya. No se ha encontrado ninguna estela con estas dimensiones en ninguna otra ciudad de la civilización maya. Y representa básicamente el gran poderío que en algún momento tuvo Chan Moan, ataviado como podemos ver ahí con su traje de guerrero, su lanza de este lado, el escudo aquí y él en el centro. Vean, chitos, lo que te he comentado en los videos que tienen que ver con zonas arqueológicas de las antiguas civilizaciones de Chiapas. Esta figura en estuco está en la parte de lo que fue alguna vez la pirámide. Lo que está encima es hasta donde fue construido. La parte de abajo, que es esta, es un nivel inferior de la pirámide.
pero aún se puede apreciar la figura humanoide que estaba en el fondo. Bonampak es una zona arqueológica poco conocida. Los arqueólogos señalan que fue fundado por los mayas alrededor del 300 de nuestra era, teniendo su auge entre el 650 y 850 de nuestra era, en el llamado periodo clásico maya. Antes del 600 de nuestra era, Bonampak, según los arqueólogos, fue un señorío independiente que sostenía guerras por el control comercial del Bajo Usumacinta. Se sabe que a principios del 400 de nuestra era, Pájaro Jaguar de Bonampak hizo la guerra a Kinich Tabu, cráneo primero de Yaxchilán, y perdió, quedando Bonampak bajo el poderío de Yaxchilán. Después, en el 526, Tabu, cráneo segundo de Yaxchilán, volvió a atacar Bonampak y la conquistó. Para el 600 de nuestra era, el señorío de Bonampak se había convertido en tributario de Yaxchilán. El rey de Yaxchilán impuso a Chan Muan I como gobernador de Bonampak en el 601 de nuestra era. Vean, chitas, chitos, esta es la estela 2. En ella se representa Chan Muan II en el centro. La señora de enfrente es la madre de Chan Muan y la de atrás es la señora Conejo, proveniente de Yaxchilán, lo que nos comprueba en los registros arqueológicos la alianza que hubo entre Yaxchilán y Bonampak para dominar a los señoríos de aquí de cercanos a estas ciudades como Anaité, Pomoná, Lacamjá y Sacsí. También, si nos podemos dar cuenta, los detalles que tiene la estela son muy bonitos, lo que recuerda un poco a la calidad de trabajo de Yaxchilán, que no sería de extrañarse porque, pues como aquí está comprobado, había alianzas matrimoniales, entonces también la cultura de Yaxchilán se pudo haber trasladado y formado parte de la cultura de Bonampak. Esta otra estela representa a Chan Muan, también Chan Muan II, y aquí hay un personaje en posición de sumisión, lo que podría representar que podría ser el dignatario de alguna de las ciudades que te mencioné, Lacamjá, Sacsí, Anaité o Piedras Negras, que fue hecho prisionero por Chan Muan II, aunque lo más seguro, y porque los registros arqueológicos así lo señalan, sea uno de los gobernantes de Sacsí, que es con el señorío con el que Bonampak tuvo mayor enfrentamiento bélico. Vean, chitas, chitos, esto que se aprecia aquí adentro de estas estructuras, estas columnas, son muy comunes en lo que es el área del Bajo Usumacinta, conocida por los arqueólogos como el área del Bajo Usumacinta. Se les conoce como altar columna. Cosmológicamente se tiene que esta columna por encima se sentaba ya sea el rey o gobernante o algún sacerdote y representaba que era la conexión entre lo divino, la tierra y el inframundo, por eso está sembrada. Entonces era como el conecte, la pilastra que conectaba a lo divino con el inframundo y el mundo terrenal. Hagan de cuenta básicamente que aquí era como que se podía sentar alguien. Ahorita voy a ponerte en la prueba. Me voy a sentir un Kinich Ahau, que de hecho ese es uno de los nombres que se les daba a los reyes o gobernantes mayas. Kinich Ahau, Winik Ahau, que son que básicamente quiere decir hombre verdadero o como hombre único, porque era como esta conexión divina entre los dioses del cielo, la tierra y los dioses del inframundo. Chitas, chitos, recomendaciones. Traigan bloqueador
y repelente de insectos, principalmente porque el sol sí arde bastante a la piel, a pesar de que es la sensación de humedad. Y el repelente principalmente por los mosquitos y zancudos, porque hay bastantes. Aquí pues básicamente estamos en la selva, entre medio de los árboles, como ya te mostré en la panorámica. Así que vengan preparados. Si pueden venir con manga larga para lo del sol, también es buena idea, pero hace calor. Vean, chitas, como todavía aquí entre la selva se alcanza a apreciar lo que en algún momento fue una estructura piramidal. De hecho, en la parte alta, aquí todavía se alcanza a ver las paredes de lo que fue un templo en alguna parte de la historia de aquí de Bonampak. Chitos, acabo de salir del Templo de las Pinturas, este que está acá atrás. La verdad es una gran experiencia. Te voy a poner algunas fotos y un poco de un video, porque pues me dediqué más a admirarlo, también te he de confesarlo. Pero está hermoso, está bellísimo. Cuando puedan, vengan aquí a Bonampak. Vale completamente la pena el esfuerzo, el traslado, todo. Es impresionante ver cómo la cultura maya era tan avanzada en muchos temas, tanto constructivos, de realizar la civilización aquí en medio de la selva, un hábitat muy complejo y complicado. Las grandes construcciones y el tema artístico también. Las pinturas aquí en Bonampak están bellísimas. Vengan a Bonampak, vengan a Chiapas, visiten la selva Lacandona. Sigamos con el recorrido. Aquí enfrente podemos ver la Acrópolis de Bonampak. Este es el mundialmente famoso templo de los murales o de las pinturas. El edificio 1, también llamado Templo de las Pinturas o de los Murales, es el edificio más famoso y emblemático de Bonampak. Según registros arqueológicos, fue inaugurado el 11 de noviembre del 991 de nuestra era y era llamado en ese entonces como la Casa de los Seis Mar. Tiene 3 cuartos con 3 entradas, que asemeja a la arquitectura de Yaxchilán, ciudad que controlaba a Bonampak. Todos los cuartos están profusamente decorados con murales al fresco, que representan diversos acontecimientos de una misma historia. En total tienen pintados 272 personajes humanos. La planificación y ejecución de los murales de Bonampak requirió de un equipo amplio de especialistas en artes visuales. El equipo se cree incluyó yeseros, preparadores de pigmentos en la gran gama de colores, pintores y posiblemente también caligrafistas. El cuarto 1. Aquí se representa un evento real, que es la presentación del heredero al trono frente a la corte real y a la nobleza de Bonampak y a dignatarios visitantes. Hay un total de 77 personajes pintados, de los cuales sobresalen 3 que con sus grandes tocados en plumas de quetzal y ropas en piel de jaguar y de serpiente demuestran su poder y jerarquía. Hay un grupo de músicos con conchas cascabeles, tambores, caparazones de tortuga y trompetas. También se puede ver bailarines disfrazados de criaturas mitológicas, y toda la fiesta se cree fue en honor al hijo de Chan Muan II, que es presentado ante la sociedad en Bonampak como heredero al trono de la ciudad. En el cuarto 2 se pintaron 126 personajes y se representan 2 hechos históricos. El primero es la escena de la batalla,
que es la más grande obra de guerra de la civilización maya, en la que se muestra a guerreros de élite, así como a Chan Muan II de Bonampak, tomando de los pelos al rey contrincante. También se aprecia la secuela de la guerra. Aquí se ve la tortura, derramamiento de sangre, sacrificio, y es la mejor escena del arte pictórico de la civilización maya que se conserva hasta hoy día, porque los artistas mayas supieron con gran maestría y sabiduría ejercer la sensación de profundidad a los cuerpos flácidos y sin vida de los prisioneros al pie de su rey. Chan Muan II está al centro de todo el mural, seguido de nobles guerreros, su mujer y su madre. Bajo ellos se aprecian prisioneros humillados, quienes se les han arrancado las uñas y muestran su sangre goteando de las heridas, desnudos y despojados de toda dignidad. En el cuarto 3 se representa la celebración ritual por la victoria de la batalla. Hay 69 personajes. Destaca que también está representado el creador de los murales. En la parte más alta del cuarto se puede ver a mujeres de la nobleza sentadas sobre un trono. En el centro del trono se encuentra la esposa de Chan Muan II. Frente a ella, un hombre de rodillas, quien le proporciona una espina de mantarraya con la cual se perforará la lengua, y asimismo también se aprecian las vasijas donde caerá la ofrenda de su propia sangre. Tras ella, 4 mujeres nobles, incluida la madre de Chan Muan II. Se observan 7 personajes de atuendos muy elaborados, dignos de su nobleza y realeza. Chitas, chitos, así llegamos al final de la aventura el día de hoy. Espero que esta visita a la zona arqueológica de Bonampak, aquí en la selva lacandona, te haya gustado tanto como a mí. Gracias por estar ahí, por acompañarme en esta aventura. Para no perderte ninguna otra aventura por Chiapas, te puedes suscribir al canal aquí en este botón, y de este otro lado te voy a dejar un video que puede interesarte. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente aventura por Chiapas. Hasta luego. Adiós.